Son los grandes olvidados de la pandemia, trabajadores del ocio nocturno. Muchos no han podido adaptarse y llevan 12 meses cerrados. Los pubs y el ocio nocturno estamos para lo que estamos. Yo no tengo cocina ni la puedo tener. O sea, es imposible reinventarte. ¿Qué voy a hacer? Pinchos. Ya estamos aquí, buenas noches. Guerra entre sindicatos por el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Sindicato de Enfermería SATSE. Los demás piden un trato igual para el resto de categorías. Todos debemos ser iguales siempre ante todo y que no se puede hacer este tipo de trato discriminatorio a otras categorías. No puedes seguir desuniéndonos y haciendo estas negociaciones de pasillo. Divide y vencerás. Prefiere que vayamos separados que todos juntos. Se sigue vacunando a los profesores en el Coliseum con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y hay malestar porque el personal de las escuelas infantiles privadas no está incluido en este calendario. Relaja el brazo, déjame ir relajado. La Fundación del Octavo Centenario de la Catedral ha dado a conocer algunas de las actividades para este año. Además, la Universidad de Burgos ha propuesto a la Catedral como candidata al Premio Princesa de Asturias de la Concordia. La Universidad de Burgos percibe esta realidad como una institución cultural de primer orden, de investigación y de conocimiento, y además como lugar de concordia. En deportes, Hereda San Pablo Burgos remontó y ganó en Málaga. La fe incansable del equipo terminó por desesperar a Unicaja. Doble mérito, teniendo en cuenta el brote de COVID del que salía el cuadro burgalés. Es verdad que tiene mucho mérito ganar en Málaga con lo que venimos. Avanzamos el tiempo, mañana seguirá entrando viento del sureste y eso hará que suban las temperaturas. Habrá nubes de tipo alto y medio y algo de calima en el suroeste. Pues vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña el arquitecto Ignacio Camarero. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. A su lado el gerente del sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches, fenomenal. A un tercio, ¿no?, de tus posibilidades. Bueno, estamos a un tercio de nuestras posibilidades, pero a un 300 por encima de cómo estábamos hace 2 meses que nos cerraron para dar ejemplo, con lo cual no nos podemos quejar. Desde luego. ¿Cómo nos estamos comportando en el caso del Museo de la Evolución Humana? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la gente y nuestros públicos, pues verdaderamente el compromiso con el civismo. A mí me parece que esta pandemia también nos va a dejar ejemplos muy notables de compromiso cívico. Hay malos ejemplos que todo el mundo pondera, pero también conductas que también debemos señalar, que a mí me llama la atención, que no hemos tenido que llamar la atención a un solo visitante o a un solo participante en nuestras actividades. Y luego, claro, el esfuerzo de todos por conseguir la seguridad. Pues eso es una suerte porque vemos imágenes muchos días, Nacho, que no nos dan esa lección, ¿no? Pues sí, pero bueno, también es cierto que tendemos más a fijarnos en lo malo que en lo bueno, ¿no? Y bueno, se está haciendo muy largo para todos y hay que seguir haciendo hincapié, hay que seguir trabajando en la seguridad, pero también hay que comprender un poco el cansancio y el problema que supone para mucha gente. Desde luego que sí, es mucho tiempo, efectivamente. Bueno, vamos a comenzar con nuestros temas, porque polémica con el bulevar que Partido Socialista y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital quiere hacer en Gamonal, aunque al equipo de gobierno no le gusta llamarlo bulevar, sino reforma de la calle Vitoria, por cierto. El caso es que a los comerciantes del barrio no les gusta el proyecto. Nacho, dicen que les preocupa una posible desaparición de plazas de aparcamiento. Recordemos, por cierto, que el Ayuntamiento ha impulsado una consulta popular telemática para saber qué opinan los ciudadanos de este asunto. Bueno, lo que suele pasar cuando haces diseño o arquitectura a votos es que todo el mundo quiere tener todo, ¿no? El gran problema de la calle Vitoria es que no cabe lo que todo el mundo quiere tener. No cabe los carriles de coches con los de autobús, no caben las plazas de aparcamiento y a la vez ensanchar las aceras, a la vez introducir un carril bici y a la vez ganar en territorio verde. Solo hay una forma de hacerlo, renunciar a alguna de esas cosas. Eso, que es tan sencillo de decir, no se logra transmitir, ¿no? Entonces,
cada vez que se pregunta a la gente, sigue pensando en su coche, en su aparcamiento y en su acera pequeña y simplemente no cabe. ¿Y por qué crees que, como comentaba yo ahora, el equipo de gobierno no usa el término bulevar? Bueno, porque... Para no asemejarlo al proyecto del Partido Popular, obviamente, ¿no? El cambiar los nombres de las cosas es una estrategia muy vieja que sigue funcionando y además que nuestra casta política en muchos casos es lo máximo que llega a su capacidad de hacer política. Se cree que cambiando el nombre de las cosas pues cambian las cosas. Desde luego llamar a Avenida Comercial a lo que se está proponiendo o reforma de la calle Vitoria a lo que se está proponiendo pues es cuando menos curioso, ¿no? Porque va a ser todo menos lo más importante de una calle, ¿no? Lo más importante de una calle es que no tenga dos aceras, ¿no? Es decir, no exista esa sensación de borde entre acera y acera. Ninguna de las tres propuestas consigue eso, aunque probablemente Alejandro, que es de Gamonal, opine todo lo contrario. Así va, está deseando opinar. Alejandro. Yo verdaderamente quería empezar con la broma de que lo que falta evidentemente es la doble fila. Si tú pones la doble fila, pues evidentemente el proyecto será un éxito. Ahora bien, ya hecha la broma, a mí lo que me asombra, y verdaderamente Nacho lo decía muy bien, que en muchas ocasiones parece que renombramos las cosas y todo cambia. Claro, que ahora parece que algunos se escandalicen de que el ayuntamiento quiera hacer una consulta telemática, cuando estas mismas fuerzas políticas hace unos meses se escandalizaban, por ejemplo, de que la consulta no lo fuera. Claro, es que lo que no podemos es estar utilizando constantemente unos argumentos u otros. Oiga, hace unos meses el problema era que estábamos en una pandemia y que la consulta era un riesgo para la salud pública. Y ahora mismo que estamos impulsando, y yo creo que debe impulsarse la administración electrónica, nos escandalizamos de que se proponga una consulta telemática. Yo verdaderamente no entiendo nada. A mí me parece muy bien, desde luego será muy enriquecedor la consulta telemática y no encontrarnos lo que ocurrió en la otra ocasión, que antes de la consulta telemática, a la altura de, de la cafetería Lago, nos encontramos las barricadas, los cercados a las 5 de la mañana con nocturnidad y alevosía, y así después ocurrió la historia que ocurrió. ¿Nacho? A ver, no puedo estar más de acuerdo porque la consulta telemática que se ha hecho, que yo creo que es el camino y la vía, sin embargo tiene un gran problema, y es que la información no aprovecha la fuerza que tiene la tecnología. Entonces uno entra en la página intentando entender las propuestas y esperando disponer de una información a la altura de lo que es la tecnología de este siglo y una consulta telemática, y se encuentra con un plano de cada propuesta muy anoréxico gráficamente y muy difícil de entender, y 4 párrafos escritos, ¿no? Yo realmente, eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, claro, al final también es lógico que acabes contratando monos y pagas con cacahuetes, ¿no? Si el proyecto de esa envergadura ha merecido unos honorarios de 40.000 euros, pues nos está pasando exactamente lo que dice el señor Marañón que no quiere para su Burgos-Río, ¿no? Es decir, quiere contar con primeros espadas y con gente que aporte ideas. Bueno, nada de esto ha pasado. Yo creo que es un drama para Gamonal. No sé si se lo merece, pero lo que sí que sé es que el resultado pues, va a ser muy parecido a lo que hay con baldosas nuevas. Hombre, si la información que te dan, que te tiene que ayudar a tener un criterio para elegir, no es del todo válida o clara al 100%, tenemos un problema, entonces, según acaba de decir Nacho. Digo que no está a la altura de las tecnologías, es decir, uno espera encontrarse infografías, claro, vídeos, información que sea fácilmente comprensible para alguien que no tiene por qué saber de planos, y mucho menos de planos de urbanismo, que son mucho más complejos de asimilar y de aprender. Alejandro, tú finiquitas el tema. Bueno, sí, yo creo que evidentemente cualquier actuación
siempre es mejorable, pero lo importante y lo que hay que subrayar es que se haya dado la actuación, que me parece a mí muy importante, de una consulta popular, una consulta telemática adaptada a las circunstancias de seguridad y de salubridad que los tiempos requieren, porque otra cosa sería, imagínate, conoce el Boulevard con una EPI puesta a las 8 de la tarde para votar en plena pandemia. Pues claro, son cosas que verdaderamente pues no se compadecen con el sentido común. No, pero sí con unas gafas 3D, por ejemplo. Pues las gafas, pues yo no me pondría unas gafas 3D, viable. no me pondría unas gafas 3D en estos momentos, que las tenemos clausuradas en el museo como recurso, en fin, por la pandemia también. Y luego también es divertido que al final lo único que se ha sacado a debate es el número de carriles y en qué sentido van a ir. O sea, realmente no se está preguntando, yo creo que con buena intención a la gente, porque esa buena intención tendría que mostrar ofertas diferentes y sugerentes. Es decir, oye, te propongo una calle peatonal, te propongo una calle moderna con viales de coexistencia, te propongo una calle tipo barrio holandés en la que se prime la transversalidad, la estancialidad. Realmente hay 3 dibujos y le dicen, ¿qué quiere usted? 2 carriles, uno de subida y uno de bajada, 2 de subida y poco más. Eso es a donde llega la democracia urbanística de esta ciudad. Pues estaremos expectantes, ¿saben? Cómo van esos votos o esas opiniones, ¿no? Telemáticas. Pues, no. La verdad es que no he votado, pero bueno, no solo no he votado, es que reconozco que no me he metido todavía a ver la página, o sea que, en fin, pero vuelvo a decirlo, reconociendo mi pecado de que ni he votado ni me he metido, hay la posibilidad de hacerlo, cosa que anteriormente no existía, con lo cual el margen de mejora ha sido enorme, igual que es cualquier posibilidad y cualquier actuación que haya en la calle Vitoria. Es decir, que después de no sé cuántos años de gobierno de unas fuerzas determinadas, eso está como está, una travesía y en el desastre absoluto, con lo cual el margen de mejora es enorme. Estamos de acuerdo. Consulta telemática, pero con contenido telemático. Venga, vamos a ir avanzando. Guerra entre sindicatos por el acuerdo alcanzado entre la Junta y el sindicato de enfermería SATSE. Los demás piden un trato igual para el resto de categorías. Las negociaciones tienen que hacerse en los sitios reglamentarios, en la mesa de negociación del empleado público, en la mesa sectorial, y tenemos que entrar los más de 40.000 trabajadores públicos que nos dedicamos a la sanidad. Justicia para todos, porque todos somos un equipo y la sanidad funciona así, somos un engranaje perfecto que no se puede destruir por acuerdos a la sombra. Estamos de acuerdo con que se retribuya a las enfermeras como se merecen, pero al resto de categorías también. La Administración en esto juega muy fácil, divide y vencerás. En resumen, Alejandro, que no solamente se equipare el salario a las enfermeras, sino al resto de sus compañeros sanitarios. Bueno, pues es que parece que es algo bastante evidente. Es decir, yo me lo recordaba la presencia de Nacho, esto es como cuando le plantean al rey Salomón cuál es la solución no justa. Pues evidentemente la sanidad es un todo, es como el niño que le presentaron al rey Salomón. Y claro, yo no quiero ponerme pues en la situación del dicho, ¿verdad? Aquí lo que es justo para todos. Y luego pues otra reflexión. ¿Será quizás estos tiempos tan revueltos de las mociones de censura, donde se han acusado las fuerzas políticas unas a otras de llegar a acuerdos en los despachos? Pero hombre, vamos a ver, lo que debe ser de justicia, que es el aplauso a los sanitarios, debe constituirse en un aplauso real, contante y sonante para todas las categorías que han intervenido en salvar a esta sociedad. La explicación que da el Gobierno autonómico es que se está premiando a profesionales que están en primera línea, Nacho. Bueno, yo creo que, lógicamente, en primera línea no solo están las enfermeras, ¿no? También están los médicos, también están los celadores, también están los auxiliares, los mantenedores, bueno, todos esos 40.000 empleados de sanidad que decía el reportaje. Por ver la botella medio llena, pues bueno es que se empiece por uno de los sectores, a ver si a partir de ahí pues se van sumando los demás, y bueno, y también por
porque me acaban de equiparar con el rey Salomón y estoy impresionado. Le ha gustado, Alejandro, le ha gustado. Es que, con razón. Es un homenaje a un artículo que hizo Nacho, sí, absolutamente fantástico. Pero bueno, yo veo que Nacho ahora pondrá la lógica en política de Jack el Destripador, lo de proceder por partes. Claro, vamos del rey Salomón a Jack el Destripador. A mí me parece que hay supuestos en los cuales proceder por partes parece que es premiar a unos para castigar a otros. Y entonces yo creo que esa es una lógica, pues verdaderamente, que en algunas ocasiones, por seguir con la lógica de Jack el Destripador, pues le puede llegar a alguno a tocar las vísceras. Y además yo creo que ese argumento no se puede rebatir, pero que sí que es verdad que la administración a veces, con que empiece por un sitio, pues ayuda a que luego se vayan moviendo los demás, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica de nuestra administración. Bueno, pues vamos a analizar la situación ahora mismo que tenemos en relación con la pandemia. Preocupa y mucho el aumento de contagios en Burgos. En la provincia ya está en 215 casos por 100.000 habitantes en 14 días y somos los segundos de la región por detrás solamente de Soria. Aunque si analizamos la capital exclusivamente, la incidencia se dispara a los 313 casos. ¿Hay quien piensa que puede haber más restricciones con estos datos? Alejandro, ¿tú crees que antes de Semana Santa se puede producir algún comunicado de parte de la Junta a tenor de estas circunstancias, de estos datos? Pues yo lo que espero es el comunicado necesario para que dejemos de ser un país tan extraño donde los burgaleses no podemos salir ni de Burgos, vamos, de Castilla y León, y sin embargo, pues países como Alemania o Francia, con unas tasas actualmente superiores a las que tenemos aquí, pueden venir, en fin, a nuestro país de cualquier manera. Es que lo que no puede ser es que la cogobernanza sea esa palabra con la que encubrimos eso de, mira, lo bueno para mí, lo guay, lo chachi, repartir los gastos y los fondos para mí y para ti lo de las medidas impopulares. Vamos a dejarnos de tonterías y que cada nivel de decisión tome las decisiones que le tocan, que le corresponden, y que el Gobierno central también, por favor, coordine qué es lo que tiene que hacer. Nacho. Hombre, yo me imagino que sí que habrá medidas más restrictivas en breve, porque ya de hecho se está hablando de la cuarta ola, o se está empezando a hablar de la posibilidad de la cuarta ola, incluso antes decíamos de poner nombres a las cosas, de lo que llaman efecto orilla de mar, ¿no? Que bueno, pues es una forma de decir que hay que acostumbrarse a estas idas y venidas. Yo creo que los números son muy malos, ¿no? Y bueno, pues los escenarios te hacen pensar muchas cosas, porque tenemos mucho tiempo para ello, ¿no? Pero el otro día pues estaba en una tertulia y uno de los compañeros pues me dijo que un tercero también de la universidad y querido por mí, pues estaba en la UCI, ¿no? Bueno, cuando algo te pilla tan cerca, pues no te parece tan mal unas cosas. Cuando empiezas a sentirlo más lejos, pues empiezas a ver las cosas de otra manera. Yo creo que seguimos teniendo un problema muy grande, que hay que buscar un equilibrio entre lo que es la sanidad y lo que es la economía, pero que desde luego no se puede vivir con la sensación de que hemos superado, de que no está pasando nada, porque sí que lo está ocurriendo. Estaremos expectantes, por tanto, a esos posibles movimientos. Por cierto, les vamos a contar que científicos descubren que en los pacientes ingresados por COVID su sistema inmunológico sigue alterado 3 meses después incluso de recibir el alta. Hasta ahora nadie se había parado a mirar cómo estaban las defensas después de pasar la enfermedad. Se lo contamos. A través de la sangre de pacientes con COVID, este equipo analiza el estado de sus defensas. 3 meses después del alta hospitalaria han encontrado lo que no esperaban. Un hallazgo secundario que nos sorprendió muchísimo, porque nuestra hipótesis es que su sistema inmune iba a estar total, completa y absolutamente normal, y no ha sido el caso. Es como si a las defensas de estos pacientes nadie las hubiera avisado de que la guerra interna contra el COVID ha terminado y el virus ya no está en el cuerpo. Están más activadas de lo normal. Están igual de activadas que cuando se les diagnosticaron. ¿Qué implicaciones tiene esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Creemos que puede estar detrás del COVID persistente. Y esto se repite en prácticamente los 1000 pacientes a estudio.
Cuanto peor han estado, más alterado está su sistema inmune. También encuentran diferencia por sexos. En el caso de los pacientes de seguimiento que responden a estímulo brutalmente, las mujeres responden más. A esta conclusión han llegado mientras buscan la forma de pronosticar en 15 minutos con un pinchazo de sangre en urgencias qué paciente puede ser grave. Mirando las huellas inmunológicas, podemos predecir de forma muy fiable, con un 90% de precisión prácticamente, quién va a cursar bien y quién va a cursar mal la enfermedad. A finales de julio esperan poder tener lista esta herramienta para los hospitales. Qué interesante y sobre todo, Alejandro, que de alguna forma se pueda prever quién va a necesitar una UCI con X días vista. Pues sí, la verdad es que es increíble. Científicamente es... vamos, yo creo que todo esto lo que nos está dejando es la gran enseñanza de lo imprescindible que es la ciencia para la sociedad. Evidentemente esto hemos abordado una enfermedad completamente desconocida, estamos mucho mejor ahora que hace un año simplemente por lo que hemos avanzado en conocimiento de la enfermedad. Nacho, ¿algo que decir a esta información científica? Pues no, sobre todo que es como muy inquietante el que cada día se conozca una cosa nueva, ¿no? Es cierto que se ha aprendido mucho, pero es cierto que la ciencia es imprescindible, pero también es verdad que es limitada, ¿no? Y en esa limitación, bueno, yo estas cosas las leo con mucho interés, porque yo pasé el COVID y también pues me hicieron unos análisis y parece que había estado con mucha más presencia de la que me correspondía. Bueno, al final no se sabía muy bien lo que había pasado ahí y ahí quedó, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos dando pasos, esperemos que se encuentre un tratamiento. Yo creo que también es importante, ¿no? Que es una vía que todavía está un poco más abandonada que las vacunas y bueno, pues yo creo que es tiempo de cuidarse. Desde luego que sí. Bueno, pues un último asunto, porque vamos a hablar de que pueden ser los grandes olvidados de la pandemia, los trabajadores del ocio nocturno. Algunos se han adaptado a las terrazas, pero otros no han podido hacerlo y llevan 12 meses cerrados ya. Alfredo es el propietario de 4 establecimientos de ocio nocturno. Lleva un año sin poder abrir el pub Cuo. 2 meses antes de la pandemia adquirió otro local y con el cierre tuvo que paralizar las obras de reforma. Con la restricción del toque de queda, ha tenido que adaptar uno de sus negocios para poder ganar algo de dinero. Hemos solicitado terraza, que antes era un valor que prácticamente le damos poca importancia a la terraza al ser un bar de noche, y ahora no nos queda más remedio que intentar tirar de ese pequeño recurso para intentar sobrevivir, pero sobrevivir, malvivir o andar ahí, al límite. Si hablamos de las ayudas recibidas... A fecha de hoy, 0 ingresos en subvenciones. Juan Antonio lleva también 12 meses con las puertas del pub Soho cerradas. Él no ha podido adaptar su negocio a las nuevas rutinas. Los pubs y el ocio nocturno estamos para lo que estamos. O sea, yo no tengo cocina ni la puedo tener. O sea, es imposible reinventarte. ¿Qué voy a hacer? Pinchos. Los establecimientos de la Plaza de la Flora han cambiado en el último año. Los pubs han pasado a ser bares de tarde y la zona se satura cada fin de semana. La policía controla los accesos, pero según los hosteleros, la realidad de la plaza no es la saturación, porque los bares están vacíos. Hay mucha gente en la calle y la foto nos perjudica bastante. Entonces estamos en el punto de mira siempre. Y al estar en el punto de mira estamos totalmente perjudicados porque se nos castiga el doble que en cualquier otra zona de Burgos. En la zona de Bernardas, en Burgos, de los 8 establecimientos que había de ocio nocturno, 7 han cerrado sus puertas en los últimos 4 años. Pues si tenía la situación que viven, claro, Alejandro, es que no tiene que ser fácil cambiar tu orientación de negocio para poder abrir, aunque sea una terraza. Bueno, es que yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Todo esto de reinventarse, lo único que trata de ocultar es la falta absoluta de ayudas al sector. Yo creo que en ningún caso se puede criminalizar a un sector que ejemplarmente ha llevado a cabo todas las medidas que han podido, pero claro, lo que no puede es hablar de reinventarse y ya prácticamente, si me permites, de virtualización de negocios para no hablar de lo que es evidente, la falta de subvenciones directas, que lo que traten es de que este tejido productivo
cuando en algún momento estemos todos vacunados, es que se consigue que se nos vacune a toda la población, este sector pueda seguir sobreviviendo. Nacho, muy brevemente, que nos vamos. Pues un modelo que ha pagado las restricciones, y cuando sucede algo así, simplemente cabe que existan ayudas que puedan moderar ese impacto. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad, hoy con Ignacio Camarero, gracias, ti. y con Alejandro Sarmiento, lo mismo, hasta la próxima, que descanséis. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y seguimos con toda la información del día, que es mucha. Los grandes olvidados de esta pandemia, trabajadores del ocio nocturno. Muchos no han podido adaptarse y llevan 12 meses cerrados. Los pubs y el ocio nocturno estamos para lo que estamos. Yo no tengo cocina ni la puedo tener. O sea, es imposible reinventarte. ¿Qué voy a hacer? ¿Pinchos? Ya estamos aquí. Buenas noches. Guerra entre sindicatos por el acuerdo alcanzado entre la Junta de Castilla y León y el Sindicato de Enfermería SATSE. Los demás piden un trato igual para el resto de categorías. Todos debemos ser iguales siempre ante todo y que no se puede hacer este tipo de trato discriminatorio a otras categorías. No puedes seguir desuniéndonos y haciendo estas negociaciones de pasillo. Divide y vencerás. Prefiere que vayamos separados que todos juntos. Y se sigue vacunando a los profesores en el Coliseum con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y hay malestar porque el personal de las escuelas infantiles privadas no está incluido en este calendario. Relaja el brazo, déjalo ir relajado, ¿vale? Pon pinta así. La Fundación del 8º Centenario de la Catedral ha dado a conocer algunas de las actividades para este año. Además, la UBU ha propuesto a la Catedral como candidata al Premio Princesa de Asturias de la Concordia. La Universidad de Burgos percibe esta realidad como una institución cultural de primer orden, de investigación y de conocimiento, y además como lugar de concordia. Y en deportes, Hereda San Pablo Burgos remontó y ganó en Málaga. La fe incansable del equipo terminó por desesperar a Unicaja. Doble mérito teniendo en cuenta el brote de COVID del que salía el cuadro burgalés. Es verdad que tiene mucho mérito ganar en Málaga con lo que venimos. Pues el tiempo, mañana como ven seguirá entrando viento del sureste y eso hará que suban las temperaturas. Habrá nubes de tipo alto y medio y algo de calima en el suroeste. Temor a una cuarta ola. En los últimos días se ha producido un repunte en los ingresos en el UBU. Los profesionales de la sanidad recuerdan la necesidad de no bajar la guardia, especialmente ahora en Semana Santa. En urgencias se están viendo ya más positivos que en las semanas anteriores. Tenemos que estar preparados y creo que estamos empezando con la cuarta ola. El mensaje es el mismo desde hace un año. Responsabilidad individual y colectiva. Para mí como médico todas las restricciones son insuficientes porque me gustaría no ver ningún caso. Y Burgos notifica hoy 46 positivos nuevos. Son menos que en días pasados, pero seguimos siendo los que más casos registramos. A nivel regional han sido 145 y 3 personas han muerto en hospitales. 2 de esas víctimas en Burgos. Científicos descubren que en los pacientes ingresados por COVID su sistema inmunológico sigue alterado 3 meses después de recibir el alta. Hasta ahora nadie se había parado a mirar cómo estaban las defensas después de pasar la enfermedad. Escuchen. A través de la sangre de pacientes con COVID, este equipo analiza el estado de sus defensas. 3 meses después del alta hospitalaria han encontrado lo que no esperaban. Un hallazgo secundario que nos sorprendió muchísimo, porque nuestra hipótesis es que
su sistema inmune iba a estar total, completa y absolutamente normal, y no ha sido el caso. Es como si a las defensas de estos pacientes nadie las hubiera avisado de que la guerra interna contra el COVID ha terminado y el virus ya no está en el cuerpo. Están más activadas de lo normal, están igual de activadas que cuando se les diagnosticaron. ¿Qué implicaciones tiene esto? No lo sabemos, no lo sabemos. Creemos que puede estar detrás del COVID persistente. Y esto se repite en prácticamente los 1000 pacientes a estudio. Cuanto peor han estado, más alterado está su sistema inmune. También encuentran diferencia por sexos. En el caso de los pacientes de seguimiento que responden a estímulos brutalmente, las mujeres responden más. A esta conclusión han llegado mientras buscan la forma de pronosticar en 15 minutos con un pinchazo de sangre en urgencias qué paciente puede ser grave. Mirando las huellas inmunológicas, podemos predecir de forma muy fiable, con un 90% de precisión prácticamente, quién va a cursar bien y quién va a cursar mal la enfermedad. A finales de julio esperan poder tener lista esta herramienta para los hospitales. Y se sigue vacunando a los profesores en el Coliseum con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Pero hay un malestar porque al personal de las escuelas infantiles privadas no se les está vacunando, no están incluidos en este calendario. Cero miedo. Consideramos que somos unas privilegiadas en podernos vacunar antes que muchos millones de españoles. Ya empiezas a ver un poco el final. Entonces eso, que no contagies a gente o que, bueno, que por lo menos la gente no te contagie. Particularmente no tengo miedo. Si no, no hubiese venido. La verdad es que no, y de momento bien. Sin miedo, no ha dolido nada y llevábamos esperándolo ya ansiosos porque trabajar con niños pequeños y mascarilla y todo estábamos un poco expuestos. El arzobispo de Burgos asegura que no hay cambios en el aforo de las iglesias y que incluso en la catedral es inferior al 33% establecido, restricciones que se mantendrán también en los oficios de Semana Santa. El cumplimiento de las medidas sanitarias sigue siendo muy estricto para que evitar cualquier rasgo, cualquier conato de contagio. Y como digo, siendo todavía más restrictivos que los propios aforos, al menos en la catedral, que se marcan, porque siendo el 33%, pues perfectamente podían ser 600 personas. Pero estamos dando, como digo, 250 invitaciones para los actos de la catedral. Les contamos ahora que guerra entre sindicatos por el acuerdo alcanzado entre la Junta y el sindicato de enfermería SATSE. Los demás piden un trato igual para el resto de las categorías. Luis Ángel Rozas. Concentración de los trabajadores de SACIL para expresar su rechazo al comportamiento de la Consejería de Sanidad tras la firma de un acuerdo con el sindicato de enfermería SATSE para la equiparación salarial de estos profesionales con respecto a lo que se percibe en otras comunidades autónomas. Dicen el resto de sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y CESIF, que esa equiparación salarial debe realizarse para todos los profesionales del SACIL, que en todos los casos existe esa diferencia con respecto a los trabajadores del resto de España. Acusan a los responsables políticos de la Consejería de Sanidad de intentar con esta maniobra de dividir al personal de la sanidad pública. Las negociaciones tienen que hacerse en los sitios reglamentarios, en la mesa de negociación del empleado público, en la mesa sectorial, y tenemos que entrar los más de 40.000 trabajadores públicos que nos dedicamos a la sanidad. Justicia para todos, porque todos somos un equipo y la sanidad funciona así, somos un engranaje perfecto que no se puede destruir por acuerdos a la sombra. Estamos de acuerdo que se retribuya a las enfermeras como se merecen, pero al resto de categorías también. La Administración en esto juega muy fácil, divide y vencerás. Después de un año de pandemia, el servicio de transportes no se ha recuperado del todo. Aquí en Castilla y León solamente circulan, fíjense, el 63% de los trenes. Renfe se escuda en que la comunidad está cerrada perimetralmente y no hay tanto movimiento de viajeros. En Zamora reclaman uno de los trenes que les unía con Madrid. Llegó la pandemia y tal como vino el tren madrugador, desapareció. Solo ha funcionado 2 años y ahora, suprimido por la pandemia, piden a Renfe y al Ministerio de Fomento que se lo devuelvan. Nos dicen que nosotros cofinanciemos parte del servicio, ¿no? Bueno, yo creo que es una tomadura de pelo, es un servicio esencial. Los trenes AVE y larga distancia se han reducido a la mitad en Castilla y León desde el año pasado. Llevo yendo en coche ya una temporada larga
porque con el tema este de la pandemia quitan los trenes. Si pierdes ese tren tienes que estar 2 horas y 25 en Chamartín esperando el siguiente. En Salamanca se quejan también de la escasa comunicación con la capital española. Seguimos con una única frecuencia en días de diario y 2 fines de semana, cosa que es claramente insuficiente. Reducción que afecta a su vecina Ávila. Que haya algunas restricciones, no son totales ni muchísimo menos como las que hubo en el primer estado de alarma, no entendemos por qué ese tren en concreto no circula. Y con los autobuses ocurre igual. Número de plaza, por favor. Apenas hay líneas, cada vez son más reducidas. Me veo un poco a veces apurada. Yo que tengo que coger vuelo, he tenido problemas. La explicación está en la caída de viajeros. Las compañías son las primeras interesadas. Si los autobuses fuesen llenos al Mazán, ponían otros 3 más. Y los pasajeros confían en que los servicios se vayan recuperando. Son los grandes olvidados de la pandemia, los trabajadores del ocio nocturno. Algunos se han adaptado a las terrazas, pero otros no han podido hacerlo y llevan ya 12 meses cerrados. Alfredo es el propietario de 4 establecimientos de ocio nocturno. Lleva un año sin poder abrir el pub Cuo. 2 meses antes de la pandemia adquirió otro local y con el cierre tuvo que paralizar las obras de reforma. Con la restricción del toque de queda, ha tenido que adaptar uno de sus negocios para poder ganar algo de dinero. Hemos solicitado terraza, que antes era un valor que prácticamente le damos poca importancia a la terraza al ser un bar de noche, y ahora no nos queda más remedio que intentar tirar de ese pequeño recurso para intentar sobrevivir, pero sobrevivir, malvivir o andar ahí al límite. Si hablamos de las ayudas recibidas, a fecha de hoy, 0 ingresos en subvenciones. Juan Antonio lleva también 12 meses con las puertas del pub Soho cerradas. Él no ha podido adaptar su negocio a las nuevas rutinas. Los pubs y el ocio nocturno estamos para lo que estamos. O sea, yo no tengo cocina ni la puedo tener. O sea, es imposible reinventarte. ¿Qué voy a hacer? Pinchos. Los establecimientos de la Plaza de la Flora han cambiado en el último año. Los pubs han pasado a ser bares de tarde y la zona se satura cada fin de semana. La policía controla los accesos, pero según los hosteleros, la realidad de la plaza no es la saturación, porque los bares están vacíos. Hay mucha gente en la calle y la foto nos perjudica bastante. Entonces estamos en el punto de mira siempre. Y al estar en el punto de mira estamos totalmente perjudicados porque se nos castiga el doble que en cualquier otra zona de Burgos. En la zona de Bernardas, en Burgos, de los 8 establecimientos que había de ocio nocturno, 7 han cerrado sus puertas en los últimos 4 años. Y más balances de un año en pandemia. Hasta un 11% descendió la actividad el año pasado en las empresas de trabajo temporal. Han acusado la falta de movimiento en todos los sectores por culpa de la pandemia. Ese movimiento se va recuperando, pero muy lentamente y paralelo al ritmo de vacunación. Las ETTs son el fiel reflejo de cómo se está comportando el mercado laboral. Lo que en el 2020 ha afectado solamente a sectores no esenciales, ahora tiene que ver con un parón más generalizado. La actividad en las empresas de trabajo temporal disminuyó el año pasado. Este se está recuperando, pero muy lentamente. Todo lo que tiene que ver con el transporte, con la mensajería, con la paquetería, ahora mismo la verdad es que está tirando muchísimo. Todo lo relacionado con transporte, distribución, e-commerce, ha habido otros que en cambio han tenido una actividad estable, como podemos decir el sector agroalimentario. Las empresas demandan trabajadores dependiendo más que nunca de su producción. Esta parte de flexibilidad de plantilla normalmente se enfoca a los perfiles de menor cualificación, perfiles productivos, y bueno, pues sigue habiendo demanda, pero también hay demanda de perfiles cualificados, hay oportunidades laborales. La incertidumbre marca el ritmo de las contrataciones. Creemos que todo va a depender de cómo se recupere la actividad en función de cómo avance la vacunación. De ahí que la recuperación de la actividad económica esté ligada a la recuperación de la crisis sanitaria. Ella es una de la veintena de pensionistas que se han concentrado esta mañana en el centro de Burgos para defender el sistema público de pensiones. El lema es "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden". Leticia Gutiérrez. La Coordinadora Estatal por las Pensiones Públicas lleva manifestándose, concentrándose en algunas plazas de la ciudad
del año 2018 y como viene siendo habitual los últimos lunes, hoy lo han vuelto a hacer aquí en la Plaza de Santo Domingo. Piden varias medidas para proteger las pensiones en el futuro, como por ejemplo blindarlas en la Constitución. También exigen que se deroguen las reformas del 2011 y 2013. Por otro lado, consideran que España tiene que adaptarse a los protocolos que se han firmado en Europa y que las pensiones mínimas sean de 1.084 euros. Y piden al Gobierno y al país que no se legislen los fondos de pensiones privados. Por todas estas razones han vuelto a salir a la calle y lo seguirán haciendo para defender las pensiones. No tenemos otra medida que seguir presionando. Y ni el gobierno anterior, ni este, ni el que venga, le vamos a permitir que se duerman los laureles. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir resistiendo contra estas medidas. Más cosas, el Ayuntamiento de la capital, junto a la ONG Amigos, pone en marcha el Botiquín de la Solidaridad para sensibilizar a los escolares de entre 6 y 16 años sobre la Agenda 2030. El botiquín contiene 6 actividades y gestos diarios para alcanzar uno de esos objetivos. Muy bien. Incluimos un economizador de agua, que nos ayuda, ¿no?, como un gesto diario que puede ser ejemplo para alcanzar el objetivo número 6 de agua limpia y saneamiento para todos. También incluimos una bolsa de tela para, pues, también dar un ejemplo, ¿no?, de evitar el consumo de bolsas solo de un uso. Una semana después de la fallida moción de censura, el Partido Socialista de Castilla y León ha reiterado hoy que las relaciones con PP y Ciudadanos están totalmente rotas. Creen que el gobierno regional acudirá a Vox para lograr la mayoría absoluta que ahora ha perdido. Ellos con quien se sienten cómodos y a gustos es con la ultraderecha, no es algo que nosotros nos inventemos, es que ellos siempre que pueden lo dicen a los cuatro vientos, son sus aliados naturales, con lo cual pactarán con ellos. Hereda San Pablo Burgos remontó y ganó en Málaga. La fe incansable del equipo terminó por desesperar a Unicaja. Doble mérito teniendo en cuenta el brote de COVID del que salía el cuadro burgalés. Érase una vez un triplista infinito. Érase una vez su escudero. Érase una vez un equipo plagado de guerreros capaces, como el campeador, de resurgir incluso después de muertos. De resucitar y remontar en un partido que Unicaja fue ganando 14 puntos arriba. Con Kravitz, Benite y Horton lejos de su mejor versión, San Pablo supo sobrevivir al tremendo acierto de Unicaja en el primer cuarto con un martilleante 6 de 7 en triples. Más de lo mismo en el segundo, y 12 abajo al descanso para los del espíritu del Cid, a los que nunca hubimos de dar por derrotados, porque tras salir de los vestuarios los burgaleses sacaron la espada e igualaron el marcador. Solo un 3+1 de Abromaitis mantenía a los del Carpena por encima. A lomos de Babieca, el equipo blanco apareció galopante en los 10 minutos finales, con McFadden estelar en un abanico majestuoso de lanzamientos de todos los colores y Rivero y Saco destrozando la pintura andaluza. 93-101, superando Centenas antes de Igoquea en la BCL y de recibir al Barça. Es verdad que tiene mucho mérito ganar en Málaga con lo que venimos, pero este equipo está demostrando a lo largo del año que tiene corazón, que tiene ambición, que ante los problemas pues mira hacia adelante. 40 minutos nuestra defensa ha sido un desastre, un desastre, un desastre. Terrible, terrible cómo hemos defendido el balón, cómo las situaciones de bloqueo directo, las ayudas. El Mirandés tiene ya 13 casos de COVID-19. Todos se encuentran en perfecto estado de salud y aislados en sus domicilios. El club está en permanente contacto con Sanidad y la Liga para establecer los pasos a seguir. El próximo partido tenía previsto celebrarse el próximo miércoles, pero ha tenido que ser aplazado.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana siguen subiendo las temperaturas. Esta mañana, en la imagen de satélite Meteosat, observamos perfectamente cómo abundaba la nubosidad de tipo alto y medio, especialmente en el oeste y sobre todo en el suroeste de la península ibérica, donde además los cielos también han aparecido enturbiados por polvo en suspensión o por calimas, mientras en el este y sobre todo en el nordeste estaban los cielos despejados. Mañana, en la situación prevista, dominan las altas presiones centradas sobre todo en el continente europeo y las bajas presiones se sitúan, como vemos, al oeste. Estaremos en tierra de nadie y mañana será una jornada, eso sí, de temperaturas altas en toda España debido a la entrada de vientos de componente sureste. Seguirán las calimas en la mitad sur y en el norte estarán los cielos poco nubosos con nubes altas y medias y temperaturas altas. Pero concretando ya más para este penúltimo día del mes de marzo, 30 de marzo, martes. En el norte estarán los cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas serán altas. En Espinosa de los Monteros llegarán a máximas de 21 grados y las mínimas sobre 6-7 grados. Pero ojo, en el Valle de Mena pueden llegarse hasta los 25 grados con mínimas de nuevo. Ya por el Valle del Ebro máximas de 22-23 grados y mínimas sobre 6-7 grados. Por la Bureba y por el este, cielos poco nubosos, nubes altas y medias, con temperaturas máximas rondando los 22 grados en Briviesca, también 22 en Belorado, en 20 se quedarán en Pradoluengo, con mínimas de 5 grados. Por el centro y oeste de la provincia también nubosidad de tipo alto y medio que persistirá durante todo el día, temperaturas máximas que suben con respecto a hoy porque entra viento templado de componente sureste, quizás aparezca un poco de calima por el suroeste y máximas sobre 22 grados en Burgos, también 22-23 en Villadiego y en Melgar. Ya por la mitad sur hablaremos de nubes altas, quizás algo de calima también se pueda observar y temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 23 grados en Lerma, 24 llegarán a alcanzar en Aranda. En la sierra, mínimas de 6 grados, cielos poco nubosos, nubes altas y máximas de 22 grados, 21 en Quintanar. Mañana en Burgos capital abundará la nubosidad, o mejor dicho, seguirá abundando la nubosidad de tipo alto y medio y las temperaturas serán agradables, altas, con máximas de 22 grados. El miércoles seguirán subiendo las temperaturas, pero a partir del jueves aumentará la nubosidad, habrá posibilidad de lluvias y bajarán algo. Y así aparecía ayer la luna llena en Torrelara. La luna llena es precisamente la que marca el inicio de la Semana Santa. Una foto de Carla González. La Universidad de Burgos ha propuesto a la Catedral como candidata al Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Y no es la única candidatura porque la institución Fernán González ha elevado el nombre de la Fundación del Octavo Centenario a los Premios Castilla y León. Más de 360 candidaturas se han presentado a los Premios Princesa de Asturias 2021 y entre ellas en la categoría de Concordia está el nombre de la Catedral de Burgos. Tanta influencia ha tenido en la historia durante 800 años y ni más ni menos que patrimonio de la humanidad. La Universidad de Burgos percibe esta realidad como una institución cultural de primer orden, de investigación y de conocimiento, y además como lugar de concordia. La institución Fernán González también quiere que se reconozca la labor de la Fundación del Octavo Centenario en los Premios Castilla y León. Hasta confirmarse ambas candidaturas, la Fundación trabaja en las actividades de este año y el próximo. Se va a hacer en la Plaza del Rey San Fernando una tarta que va a llevar 800 velas. La patrulla Águila hará una pasada a la salida del acto solemne de la catedral. La Fundación también apoyará la edición de las Edades del Hombre y el octavo centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán, con actividades en Caleruega y Burgos. Habrá una exposición que se titula "Ha nacido un santo" y habrá una serie de actos, entre ellos el más importante, el acto litúrgico, en el que, como ha hecho la gestión de Mario, va a estar presente el nuncio. Y desde el sábado y hasta diciembre de 2022, la catedral contará con una iluminación especial para conmemorar sus 800 años de historia. Y les recordamos que ya pueden elegir al mejor artista y canción de la tercera edición de Live la 8, el concurso de música en directo de la 8 Burgos. Hasta el domingo 4 de abril, en la página web ciltv.es/la 8 Burgos, el mejor grupo o solista se llevará 500 euros y el mejor tema 200. Y si se han perdido alguno de los programas, pueden verlos en nuestro canal de YouTube en el momento que ustedes prefieran.
Y ya nos marchamos. Este lunes 29 de marzo nos ha traído un conflicto entre sindicatos. Todos quieren que se les trate como al de enfermería, con quien la Junta ha llegado a un acuerdo para equiparar sus salarios. Hasta mañana, buenas noches.